Gracias. Adelante. Prosiga. Se va a llevar a cabo hoy, fecha 8 de marzo del año en curso, en el expediente 16-2017, incidente 203, el requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país con respecto a los investigados José Alejandro Graña Miro Quesada, Hernando Alejandro Constancio Graña Cuña, Gonzalo Ferraro Rey, José Fernando Castillo Divos. Señor magistrado, los mismos que se encuentran con sus defensas técnicas en la sala F de esta Corte Superior Nacional de Justicia. Solamente para la presentación de los objetos procesales. Fiscalía, buenas tardes. Su presentación, doctora. Adelante. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Por parte del Ministerio Público, Graciela Leslie Rojas Aveño, fiscal adjunta provincial, perteneciente al primer despacho de equipo especial, con todos los datos ya consignados en el presente incidente. Muchas gracias. La presentación por parte del abogado de José Alejandro Graña Miro Quesada. Doctor Massa, buenas tardes. Acreditación. Doctor consejero, buenas tardes. Soy Luis Felipe Cortés. En esta ocasión voy a ejercer la defensa del señor Graña. Mis datos son los siguientes. Luis Felipe Cortés Febres, registro CAL 23183, casilla electrónica 49767. El correo es el como el que tienen consignado, lcortés@cmbabogados.com.pe. Y la dirección de la oficina es Circunvalación Golfos Incas, 134, oficina 1007, en la Torre 1. ¿Va a presentar usted, doctor Massa? Buenas tardes. Adelante. Sí, doctor. En esta oportunidad voy a hacer interconsulta de mi socio. Mis datos son CAL 25014, teléfono 995715573 y el correo electrónico que ya está consignado en autos. Muchas gracias. ¿Se va a presentar su patrocinado? Solamente sus datos. Buenas tardes, señor Graña Miro Quesada. Buenas tardes. Buenas tardes, José Graña Miro Quesada, con DNI 082666298. Gracias. Bien, vamos ahora con con la doctora Icaza. Buenas tardes, doctora. Su presentación. Adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos los colegas presentes. Por la defensa del señor Hernando Graña Cuña, Sofía Icaza Izquierdo, con casilla electrónica 59524 y demás datos que obran en el expediente. Su patrocinado también se encuentra, entiendo. Sí. A ver, solamente sus datos, nada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Hernando Alejandro Constancio Graña Cuña, con DNI 078-06723. Muchas gracias. Toma asiento, por favor. Bien, vamos ahora con la defensa técnica de Gonzalo Ferraro Rey. Entiendo que es la doctora Balta o el doctor John Ruesta. ¿Quién va a intervenir? Buenas tardes, por favor. Adelante. Buenas tardes, señor magistrado. Ariana Bacino Balta, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 54331, casilla Sinoe 53083, domicilio procesal en calle Independencia 1110 Miraflores, correo electrónico administración@johnruesta.com. Presentamos un escrito por nuestra imposibilidad de concurrir presencialmente, debido a que hace unos minutos acabo de terminar otra audiencia también de prolongación de mandato de detención, y era virtual, entonces era imposible trasladarme en tan poco tiempo, señor magistrado. Entiendo, doctora. Bien, vamos a confiar en la buena fe suya, doctora. Doctor, disculpe, he presentado la notificación, para que no sea solo cuestión de buena fe. Bien, muchas gracias, doctora. Por favor, doctora, ¿su patrocinado está enlazado o no? Mi patrocinado no se va a poder conectar, doctor. Tiene conocimiento de la audiencia, pero no tiene el medio tecnológico a la mano, de momento. No tengo problema, en el momento que crea conveniente puede enlazarse, ¿sí? De acuerdo, muchas gracias. Bien. Vamos ahora con el doctor Espadín, pero entiendo que está el doctor Nakazaki. Buenas tardes, doctor. Su presentación, doctor. Adelante. Buenas tardes, señor juez. Para saludarnos, señor representante del Ministerio Público, colegas. César Augusto Nakazaki Servigón, registro de matrícula del Colegio de Abogados 29886. Defensa de José Fernando Castillo Divos, demás datos acreditados ya, y por economía me remito los mismos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien. Vamos a dar cuenta de dos escritos. Son solamente dos, ¿no? ¿O hay más? Solamente son dos escritos, señor magistrado. Bien, voy a revisar. Si alguien ha presentado escritos, la Fiscalía o las defensas técnicas, me lo hacen saber para ubicar ya el número de ingreso. Bien, voy a dar cuenta. Primer escrito, presentado por la Procuraduría del Estado, el escrito número 6120 del 2023, por el cual devuelve notificación la Fiscalía o la Procuraduría del Delito de Corrupción y dice que se
ese caso corresponde a la Procuraduría del caso Odebrecht, ¿ya? Téngase presente, ¿ya? Bien. Por otro lado, tenemos el escrito presentado efectivamente por la doctora Bacino, quien representa al señor Gonzalo Ferraro Rey, en la cual efectivamente da cuenta acerca de su imposibilidad a acudir a la presente audiencia y ha presentado la documentación correspondiente. Bien, téngase presente, agréguense los autos. Bien, solamente consulta a las partes si estoy omitiendo o han presentado escritos. ¿Fiscalía? Ninguno, señor magistrado. Doctor Cortés. Sí, doctor, pero quería hacer justamente la consulta. Hemos presentado escritos, pero no en este incidente. En consecuencia, creo que lo realizamos porque no corresponde presentarlo acá. Ya, bien. Si desea presentar, me lo hace saber para incorporarlo al incidente, ¿ya? Y para correr traslado también. ¿Sí? Bien, doctor Icaza. Sí, señor magistrado, sí hemos presentado en horas de la mañana un escrito solicitando la apertura de un nuevo cuaderno. El pedido efectuado está relacionado con el sobreseimiento por cosa juzgada, al tener ya la sentencia de homologación de colaboración eficaz debidamente consentida. Y ahora en su momento lo realizaremos. Es otro asunto, obviamente, pero de todas maneras voy a pedir que se tramite de inmediato ese tema, ¿no? Ya. El fundamento, si me permite, señor magistrado, sin perjuicio de oralizarlo en su momento, tiene directa vinculación respecto a los presupuestos que sustenta la Fiscalía respecto a la prolongación, porque en el caso concreto existe cosa juzgada respecto a los hechos, materia de imputación en el expediente de interocean. No se preocupe, ¿ya? No se preocupe, justamente ¿Va a presentar documentación sobre eso, doctora? Hemos presentado el escrito, para poder ubicarlo. Sí. Y para poderle correr traslado al Ministerio Público. Sí. Por favor, tome nota usted. Solamente el número, doctora, porque él tiene que ubicar. Lo hemos presentado al cuaderno principal, señalando otras solicitudes porque no había opción para. Tiene que presentarlo siempre, por favor, la recomendación es que siempre vaya el incidente, porque si no está en el incidente yo no puedo verlo. Entonces, ¿ya? Okay. Pero a veces hay equivocación, no hay problema. Me lo hacen saber para reencauzarlo en todo caso, ¿ya? Muy bien, gracias. Bien. Me dice que el expediente 0, ¿no? El principal. Sí, ya. ¿Qué número escrito, por favor, para que lo ubique? Solamente me da el número escrito. El número de cargo de ingreso que siempre tenemos. Número de documento, arriba. Número de documento 6169, gracias. 2023. Ya. Bien, doctora. Esto lo he presentado el día de hoy, ¿no? Y perdón, y en el caso de la. El nuestro, doctor, es el 6186-2023. 6186 del doctor Cortés, ¿no? Sí, 6186-2023 también presentado hoy día. En la mañana. Correcto. Sí. Entonces me ubicas, ¿ya? Estos dos escritos. 6186-2023 y 7169-2023. Para que se extraiga, alcanzar una copia al Ministerio Público de inmediato. ¿Cuántos folios son, doctor Icaza, los suyos? Para tener una idea. 9 folios. 9 folios. ¿Lo suyo, doctor Cortés? 6, doctor. 6 folios. Como usted entenderá, por un tema de reserva, es imposible presentar la sentencia homologada. Entiendo. Para no incurrir en una falta. Sí, no se preocupe, por lo menos para tener el dato, ¿verdad? Entonces, 9 folios y en el otro caso 6 folios. Bien. Entonces voy a pedir que lo ubique, haga la copia para que le traslade a la Fiscalía, ¿ya? Para que traslade a la Fiscalía y una copia también para que le traiga aquí a la mesa. Adicional. Bien, ¿algún otro escrito? Doctora Bacino, ¿algún otro escrito? No, señor magistrado, el que ha dado cuenta previamente. ¿Aquí usted? Ninguno. Bien. Entonces, ¿qué les parece si previamente publicamos estos escritos para poder llevar a cabo la audiencia? Le trasladamos a la Fiscalía para que pueda revisarlo y pueda decidir si se ratifica o no en su requerimiento, ¿no? De acuerdo a ello, y solamente para ir estableciendo las pautas o las reglas de juego. Voy a dar 15 minutos como máximo a la Fiscalía, ¿ya? De ser el caso, ¿no? De ser el caso. Y a cada parte 8 minutos. Así es que les voy a pedir, ya no solo hacer audiencias largas, sino que presenten los puntos neurálgicos de su posición jurídica, ¿ya? Bien, entonces hacemos una pausa, por favor, para que ubique los escritos y traslade a todas las partes, ¿sí? Suspendemos grabación, por favor.
bien. Entonces, Cualquier cosa en esa audiencia se la comentamos. Gracias. Bien, entonces va a continuar el tiempo de impedimento de... Señor, Señor magistrado, es una prolongación del impedimento de salida del es país. una prolongación del Sí, impedimento de una salida del prolongación. país, ¿no? Sí. Es una prolongación porque ya se dictó contra ellos. Así es. Realmente está pidiendo ahora una prolongación. Una prolongación. Bien, en este caso voy a dar 15 minutos le había asignado, ¿no, doctora? Sí. Y a las defensas técnicas les voy a dar 8 minutos, ¿está bien, doctor? Bien. Doctora Bacino, 8 minutos. Sí, doctor. Simplemente la defensa del señor Ferraro Rey quería dejar una constancia. No sé si es posible hacerlo antes de que la Fiscalía oralice su requerimiento. Sí, ¿sobre qué, doctora? Bueno, simplemente, doctor, si bien esta defensa no se opone a la instalación de la audiencia y la realización de la audiencia, sí queremos dejar constancia que hemos sido notificados el día de ayer, pasado el mediodía del requerimiento. Y ello es porque la Fiscalía lo ha ingresado el día viernes, pasada el cierre de la mesa de partes, de la hora del cierre de mesa de partes, y es un requerimiento de 3.434 folios. Entonces, realmente consideramos, no tenemos ninguna oposición a que se lleve a cabo la audiencia, A ver, vamos sin embargo, consideramos que se tiene que tomar en cuenta ello. Sí, entiendo, doctora. A ver, doctora Bacino. Le voy a pedir que sea clara, doctora, ¿ya? Para poder también tomar la determinación correcta. Doctora, a ver, lo primero que usted me está diciendo es que recién le han notificado ayer todo el requerimiento, ¿es correcto eso? Es correcto, pasado el mediodía. Pasado el mediodía. Ya, esa cuestión o ese dato lo voy a verificar, ¿no? Lo segundo, doctora, ¿requiere tiempo para, digamos, preparar una defensa eficaz, doctora, o no? No, doctor, ya No, la he preparado. está preparado. Ya. Está preparada, sí. Simplemente quiero dejar constancia de ello, porque me parece que los requerimientos deberían presentarse con la anticipación debida. Sí, de todas maneras voy a ver, ¿ya? Y voy a verificar eso. Doctor Nakazaki, ¿una observación para llevar a cabo la audiencia? ¿Ha sido notificado correctamente En todo? la misma situación, pero ¿Ayer? sí. Pero igual, estamos en condiciones. Sí. A ver, un momento, ¿eh? Señor magistrado, no sé si por favor para dejar Sí, aclaración adelante. respecto a lo que ha informado la defensa, no es correcto afirmar esa situación de que nuestro requerimiento haya ingresado después del horario de mesa de partes. Nuestro requerimiento ha ingresado cumpliendo los requisitos dentro de el plazo que no se ha vencido y en horas 16:44 ha ingresado. Entonces, ahí que quede claro en ese sentido, doctor, y lo tome en cuenta. Sí, no se preocupe, doctora. Lo que me preocupa sí es que, a ver, quiero saber su posición en todo esto, de un asunto que sí me preocupa. El tema de que ayer recién lo han notificado. Yo voy a verificar esa situación ahora, ¿ya? Y me parece, ¿le parece si yo primeramente verifico esa situación para tener su parecer, ¿ya? Unos minutos, por favor. Está en el 6. 7 y 3 a las 11:40. Igual. ¿Cuándo viene usted, doctora? El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. Sí, entonces. Pero requerimiento ingresado, recién, ¿cuándo? El 3. ¿El 3? El 3, doctor. Viernes 3. ¿El 3? El 3 de marzo. Bien. Sí, efectivamente ingresado el 3, sí. Está verificando. Sí. ¿Y cuándo se le ha notificado? El día de ayer recién, entiendo, ¿no? Sí, señor magistrado, 11:45. Ya. Sí, se le ha notificado el día de ayer. Sí, estoy verificando. Entiendo de que no hay ninguna observación entonces de la doctora Bacino y del doctor Nakazaki.
De todas maneras, voy a consultar nuevamente este asunto. Doctora Bacino, ¿alguna observación ya para llevar a cabo la audiencia? No, doctor, simplemente hacía referencia a la razón del juzgado en la que se señalaba que ha ingresado a 4:44. Entendí que era fuera del horario, tal vez fue mala mi interpretación, no era nada en contra de la fiscalía. Y efectivamente la citación a audiencia ha llegado a las 11 o un poco o alrededor de las 11, pero el correo con el drive, con todo el requerimiento, digamos, las 3.460 y tantas páginas, ha llegado por lo menos a mi patrocinado a las 12:20 y tantos del mediodía, pasado el mediodía. Muchas gracias. Doctor Nagasaki, ninguna. Doctora, ¿va a decir algo para llevar a cabo ya la audiencia? No, señor magistrado. Bien. Entonces vamos a llevar a cabo la presente audiencia, ¿ya? Bien, 15 minutos y 8 minutos a cada parte. Adelante, doctora. Y voy a pedir que se centren sobre todo en los presupuestos. Adelante. Bien, señor magistrado, este Ministerio Público concurrió a su judicatura con la finalidad de solicitar se dicte prolongación de impedimento de salida del país contra los acusados José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey, por el plazo de 12 meses. Señor magistrado, como es de conocimiento de su judicatura, mediante resolución número 11 de fecha 9 de septiembre del 2021, resolvió declarar fundado en parte el requerimiento de variación de la medida de comparecencia simple por comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses, el cual vence el 8 de marzo de 2023, contra los acusados ya mencionados. En esta resolución, señor magistrado, su judicatura valoró los hechos imputados a estos acusados y los elementos de convicción que fueron ofrecidos por este despacho, por lo que como antecedente tenemos que tener en contexto a manera de darle un pequeño detalle sobre los hechos que tenemos investigados en este caso, es que a los acusados, por intermedio de la empresa Odebrecht, se les imputa que habrían pagado un presunto soborno a favor del expresidente Alejandro Toledo Manrique, ello en el contexto de la licitación pública del proyecto integral para la concesión de obras y el mantenimiento conocido como Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil de los tramos 2 y 3. Ello también habría tenido participación, se le imputa a ellos esta participación respecto a actos colusorios que habrían tenido en este proyecto en cuanto a la concertación que se habría dado entre Jorge Enrique Simões Barata con el expresidente Alejandro Toledo Manrique, donde tuvo participación Joseph Ariel Maiman Rapaport. Dentro de estos acuerdos colusorios en los que hago mención, se habría asumido ciertos compromisos por parte del expresidente Alejandro Toledo Manrique respecto a que los plazos no se posterguen, a la modificación de cláusulas de las bases de la licitación para que pueda dificultar o impedir la participación de otras empresas. Asimismo, se le imputa a estos acusados el delito de lavado de activos respecto a hechos que hubieran tenido participación durante las tomas de decisiones en la Junta General de Accionistas de CONIRSA y también respecto a su participación y representación en su calidad de representante de las personas jurídicas que han tenido como consorciadas a la empresa Odebrecht dentro de la consorciada del tramo 2 y la concesionaria del tramo 3. De manera en general, son los hechos que se le imputa a estas personas. Respecto a este lavado de activos, este presunto delito de lavado de activos, donde que hago mención, sería básicamente la conducta en donde que se habría decidido repartir las utilidades de manera distinta a las que habría correspondido respecto a la participación de la sociedad en conjunto de este consorcio. Entonces, a través de un supuesto concepto de riesgos adicionales, se logró el pago indebido que llegó a beneficio del expresidente Alejandro Toledo Manrique. Señor magistrado, respecto a los requisitos que establece para solicitar la prolongación del impedimento de salida del país, debemos de poner en conocimiento y sustentar los fundamentos por los cuales. Uno de ellos es las circunstancias que importen una especial dificultad o la prolongación de la investigación o del proceso. En este caso, señor magistrado, vamos a sustentar sobre la prolongación del proceso. Se debe referir también que con fecha 21 de enero del 2017 se formalizó investigación preparatoria y con fecha 11 de agosto del 2020 se presentó requerimiento acusatorio mixto contra los ya mencionados a los cuales se solicita esta medida. Desarrollándose el inicio de este control de acusación,
con programación de fecha de inicio 21 de octubre del 2021. Es decir, señor magistrado, luego de un año de haber presentado este requerimiento, se pudo llamar a la primera audiencia de control y acusación. Esto, señor magistrado, a consideración de este despacho, consideramos que se ha debido a un tema de abrupto trayecto procesal, la situación de pandemia en la que también nos encontramos en ese tiempo, en el año 2020, que ha generado pues de forma negativa que el proceso no se haya desarrollado dentro de los plazos ordinarios, y son estas circunstancias ajenas a este Ministerio Público por los cuales nos hemos visto en estos incidentes relativos y que puedan impedir pues que se haya desarrollado adecuadamente, como lo he mencionado. Asimismo, también se debe agregar la situación de las personas jurídicas, que también ha tenido un incidente muy negativo dentro del proceso como tal para cumplir los plazos, señor magistrado, no ajeno a que la sala pues ha emitido una resolución respecto a las personas jurídicas, como es de conocimiento, de otorgársele el plazo razonable para que ellos puedan ejercer su derecho de defensa, señor magistrado. Este incidente, esta decisión de la sala ha generado, señor magistrado, que el día de hoy nuestra etapa intermedia, nuestro requerimiento de acusación se encuentre suspendido. Ello en razón, como usted ha dictado la resolución número 20 de fecha 21 de octubre del 2021, donde que suspende la realización de esta etapa intermedia por una situación respecto a generar una cuestión sustantiva. Ello fundamentado en el punto segundo, que procedo a dar lectura, señor magistrado. Sin embargo, a pesar de que no exista, digamos, impedimento legal para suspender la etapa intermedia, este despacho considera que la misma debe suspenderse por una cuestión sustantiva. ¿Y a qué denomino esta cuestión sustantiva? Básicamente, a evitar que el juez pueda adelantar criterio. Asimismo, señor magistrado, voy a dar lectura a una fundamentación más que hace su judicatura respecto a la suspensión de la etapa intermedia. Es decir, en sencillo, no hay posibilidad legal, pero lo que busca este despacho es para citar un término que una muletilla la utilizó por parte del representante de la Procuraduría, por eso es una cuestión de limpieza procesal y para evitar las nulidades posteriores y evitar adelantos de criterio. Señor magistrado, en esta resolución su judicatura tuvo por considerar que ante esta situación de las personas jurídicas y los requerimientos que generaron por parte de este despacho, como el requerimiento de desacumulación para cumplir el mandato judicial, hubo también pues, otro tipo de incidentes respecto a ello que tomaron esta decisión para que usted pueda suspender la etapa intermedia. Y básicamente era para culminar el recurso de apelación el que se encontraba nuestro requerimiento de desacumulación por ese motivo de las personas jurídicas. Señor magistrado, es oportuno poner en conocimiento que en relación al incidente de la desacumulación, a la fecha ya tiene un pronunciamiento, tiene una fecha programada para emitir pronunciamiento sobre el requerimiento de desacumulación que ha llegado a un recurso de casación con fecha 10 de marzo de este año. Se va a emitir la lectura de lo que pueda resolver la Corte Suprema, señor magistrado. Entonces, nosotros consideramos que ante la espera de esta resolución, lo que puede resolver está dentro del contexto de lo que usted ha dado, pues, por suspendida la etapa intermedia. Entonces, señor magistrado, consideramos que esta situación ha generado una dificultad que se habría generado posterior a la imposición del impedimento de salida del país. El 9 de septiembre del año 2020 se dio esta medida y la suspensión de la etapa intermedia ha sido el 21 de octubre del 2021. Señor magistrado, con respecto al segundo presupuesto sobre el peligro procesal, que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia, nosotros consideramos a criterio que estas subsisten porque al momento de emitirse esta medida de impedimento de salida del país, se ha hecho una valoración en conjunta sobre la gravedad de la pena, la imposición y el perjuicio que ha podido generar estos delitos. Entonces, señor magistrado, a la evaluación conjunta del peligro procesal, nosotros consideramos que persisten toda vez que no se ha presentado ninguna otra circunstancia que haya enervado esa figura inicial mediante cual su judicatura dictó la medida de impedimento de salida del país, como en el caso de los cargos en el que se le imputa a estos acusados.
Asimismo, hemos detallado que estando aún en un estadio de la etapa intermedia que no se ha podido desarrollarse en el plazo ordinario, consideramos esto una dificultad y pues que dentro del peligro procesal sigue persistiendo porque tampoco por parte de las defensas se ha podido presentar alguna circunstancia de que pueda desvanecer o pueda ir en contra de los elementos de convicción que acreditan la gravedad de la pena por la cual hemos presentado una acusación, señor magistrado. Debe también tenerse en cuenta, señor magistrado, que si bien es cierto, los acusados el día de hoy pues son unas personas con una edad superior a los 60 años, y que la medida de alguna forma vienen cumpliendo la medida de competencia con restricciones, señor magistrado. Este cumplimiento de la comparecencia con restricciones considera este despacho que más que enerve el peligro procesal que ya fue evaluado en su momento, simple es un tema de conducta procesal que acepta y reconoce y los mandatos judiciales por los cuales han sido dados estas medidas de comparecencia con restricciones, dan cumplimiento al mandato judicial. Y este cumplimiento al mandato judicial, señor magistrado, de alguna forma ha sido reconocida por parte de este despacho, toda vez que no nos hemos oponido a los pedidos que ellos han estado solicitando respecto a viajes, respecto a movimientos que han podido generarse dentro de ello. Entonces, al cumplir estas medidas restrictivas, pues estas tampoco pueden ser valoradas porque lo que nosotros queremos y solicitamos con la prolongación del impedimento de salida del país es que estas personas pues se encuentren arraigados al proceso, el que se encuentra en un estadio de etapa intermedia, que conforme ya pues tiene una característica, tenemos una probable sospecha suficiente para poder haberlos acusado, señor magistrado. Respecto al plazo de prolongación del impedimento de salida requerido, señor magistrado, nosotros consideramos de que si bien estamos solicitando un plazo máximo de 12 meses, consideramos que estos van a ser, van a cumplir con los fines del proceso, los cuales se van a desarrollar dentro del estadio de la etapa intermedia. Señor magistrado, el plazo que hemos considerado nosotros de los 12 meses también tiene relación con un incidente en el cual usted también ha tenido consideración respecto al plazo de mandato de prisión preventiva sobre el acusado, en este mismo caso, Camet Picón, en el cual da por fundado el mandato de prisión preventiva de 24 meses, considerando la situación en la que también se encuentra la etapa intermedia y las consecuencias de las características de las diversas audiencias que van a generar la propia acusación, por la complejidad de este caso, por los hechos en materia también que van a tener sus propias características y pues las personas que están siendo acusadas. Por eso consideramos, señor magistrado, que dentro del plazo requerido de 12 meses vamos a tener por cumplido que estas personas estén arraigadas al proceso y se evite ese riesgo de fuga, ¿no, señor magistrado? Toda vez que también ha sido valorado ello. Respecto a la proporcionalidad de la medida, es que esta medida solicitada, señor magistrado, por el vencimiento del plazo de la medida del impedimento de salida del país, resulta idónea porque permitirá garantizar los fines del proceso y mantener arraigados, como ya se ha mencionado, a estos acusados en la etapa intermedia, y no solo en la etapa intermedia, sino en el probable juicio oral que se persigue en este proceso. Asimismo, señor magistrado, consideramos que es necesaria porque no existe otra medida gravosa que cumpla dicha finalidad, ya que la comparecencia con restricciones resulta ser insuficiente porque no asegura que los acusados puedan salir de territorio nacional, señor magistrado. Si bien dentro de una de las comparecencias con restricciones se tiene en la comunicación del lugar que comunique la salida del lugar de residencia, pero esta medida no impide que estas personas puedan salir de territorio nacional y así evitar pues el objeto pues, de mantenerse arraigados a este proceso y que puedan pues, conocer los hechos que se les viene imputando también, señor magistrado. Por eso nosotros consideramos que resulta proporcional todo lo mencionado y que se evoca esta medida que tiene que prevalecer respecto a los delitos en los cuales vienen siendo acusados, señor magistrado.
Sí, señor. Muchas gracias. Voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Dacino. Doctora Dacino, adelante. Su intervención. Muchas gracias, señor magistrado. Esta defensa no se opone a la prolongación de la medida de impedimento de salida del país solicitada por el representante del Ministerio Público, atendiendo a que el señor Gonzalo Ferraro Rey cuenta con comparecencia con restricciones y viene cumpliendo a cabalidad las reglas que en esta medida se le han impuesto, por lo que no tiene voluntad de abandonar el país. Sin embargo, sí tenemos que manifestar nuestra oposición a algunas afirmaciones que se recogen en el requerimiento escrito de la Fiscalía, a las que vamos a hacer referencia, son 5, con sus determinados folios, porque se trata de afirmaciones distanciadas de la realidad. A folios 240 del requerimiento fiscal se señala expresamente que Jorge Barata manifestó en su declaración de fecha 24 de abril de 2019, transcrita en la diligencia del 19 de julio de 2019, que mi patrocinado tenía conocimiento de los pagos ilícitos que se tenían que efectuar para la obtención precisamente de dicha concesión, para posteriormente citar extractos de esa declaración de Jorge Barata en los que no se desprende tal afirmación. Ello nunca ha sido afirmado por el señor Jorge Barata respecto del señor Gonzalo Ferraro Rey. La misma afirmación se repite a fojas 246 del requerimiento fiscal, basándose nuevamente en una declaración de Jorge Barata en la que no menciona a mi patrocinado, Gonzalo Ferraro Rey, como una de las personas que tuviera conocimiento de que riesgos adicionales significaba pago de sobornos, mencionando a otros funcionarios de mayor jerarquía, y al ser preguntado por los de menor jerarquía que tenían conocimiento de los pagos ilícitos, afirma expresamente que en el caso de las IRSAs, no. Eso está a fojas 250 del requerimiento fiscal. Igualmente, a fojas 315 se vuelve a afirmar el conocimiento de mi patrocinado, Gonzalo Ferraro Rey, respecto de los pagos ilícitos efectuados a Alejandro Toledo a cambio del otorgamiento de la Buena Pro del proyecto Carretera Interoceánica Tramos 2 y 3, sin señalarse el sustento de dicha afirmación, toda vez que seguidamente se hace referencia a las declaraciones de Nogueira Panicali, Lambarre y Hierro y Almenara, que no incluyen en ningún momento a mi patrocinado como una de las personas que ostentaba este conocimiento. Por el contrario, incluso Lambarre y Hierro lo excluye expresamente y los demás de manera tácita al no formar parte del denominado directorio senior. De igual forma, se hace referencia a la declaración de Claudia Drago, asesora legal de la empresa Graña y Montero, que también de forma expresa descarta el conocimiento y capacidad de decisión de mi patrocinado Gonzalo Ferraro Rey. Finalmente, a fojas 233 del requerimiento fiscal, se hace referencia a la comisión de un ilícito tributario en relación a la distribución de utilidades fijadas por las empresas que integran CONIRSA, atribuyéndose esta presunta responsabilidad a mi patrocinado, a pesar de que Gonzalo Ferraro Rey no tuvo ninguna participación en CONIRSA y mucho menos ha sido denunciado ni investigado por delito tributario. Por ello solicitamos se deje constancia de que estas afirmaciones alejadas de la realidad están consignadas en el requerimiento escrito de la Fiscalía y las mismas que rechazamos sin perjuicio de, como digo, no oponernos a la medida solicitada por el representante del Ministerio Público. Muchas gracias, doctora. Doctor Nakazaki, adelante, su intervención. Gracias, señor juez. En el caso de la defensa de José Fernando Castillo Divos, hacemos un allanamiento parcial al requerimiento de prolongación del plazo del impedimento de salida, en el sentido que expresamos conformidad con la pretensión. No hay ningún inconveniente en cuanto a que el plazo se amplíe en los términos que plantea la Fiscalía, pero sí hacemos reserva de los siguientes aspectos. Nuestro allanamiento responde, señor juez, a que, como es público, porque se ha discutido en estos incidentes, mi patrocinado se encuentra en un proceso de colaboración eficaz en el cual se está negociando ya el acuerdo. Por tanto, los hechos respecto a este caso que él asume no pueden ser los que establece el requerimiento de impedimento de salida, sino como corresponde los que se determinen en este momento entre el Ministerio Público y mi patrocinado en el procedimiento especial. En segundo lugar, señor juez, tenemos que establecer que no podemos compartir que sea la razón
de la prolongación un obstáculo procesal generado por la sala en un auto emitido hace 2 años. La causa de por qué hasta ahora no se desarrolla la etapa intermedia es porque la Fiscalía ha planteado desacumulación, incidente de cesura, incidente de nulidad de autos, en los cuales se ha determinado correctamente su no procedencia o su no estimación. Entonces, la causa por la cual la etapa intermedia dura lo que dura es de la Fiscalía. No puede atribuirse a la sala y menos evidentemente a las defensas que promovieron en su momento esa posición. Y finalmente, señor juez, entendemos que el peligro procesal estaría en que si hemos allanado con anterioridad a la comparecencia con restricciones y al impedimento de salida, ese mismo criterio serviría para que usted ampare la pretensión del Ministerio Público, porque como ha reconocido la señora fiscal, mi patrocinado viene cumpliendo escrupulosamente con las reglas de la comparecencia con restricciones, por tanto es objeto reconocido, por cierto, de dictámenes favorables del Ministerio Público, de estimaciones por parte suyas, pero termino haciendo reserva de que vamos a hacer un planteamiento en la comparecencia respecto a las restricciones, porque no todos tienen su claridad, y hace unos días se nos ha negado un impedimento de salida a Pacasmayo con dictamen favorable del Ministerio Público en una resolución que estamos apelando para que la sala explique a todos, por cierto, no usted que no lo necesita, cuándo corresponde negar un impedimento de salida y cuándo no, porque se le ha afectado psicológica y familiarmente a mi patrocinado de una manera totalmente injusta. Por eso aceptamos, como repito, el plazo, pero hacemos reserva respecto a esa restricción que la presentaremos en su oportunidad. En esos términos, nos allanamos al pedido de la Fiscalía, señor juez. Bueno, tenemos entonces allanamientos por parte de las defensas técnicas con las reservas que han indicado, ¿no? Antes de ello, el permiso de viaje no lo negué en el habla, sino otro juez que ha estado encargado de vacaciones. Yo he salido de vacaciones durante el mes de febrero, ¿ya? Bien, a ver, lo primero, vamos algunos temas que van a ser necesarios para emitir pronunciamiento. Uno, ¿cuáles son las dificultades específicas que se han presentado en este caso? Porque para hablar de un impedimento de salida o una prolongación de impedimento de salida, tenemos que identificar las dificultades. ¿Cuántas son? Una, dos, y cuáles son en específico estas dificultades. ¿Ya? Aquí se tiene que, como primer punto, mencionar cada uno de ellos, ¿no? Y el segundo punto, respecto a las dificultades, tiene que ver con la paralización de la causa. Entiendo que ya hay vista de la causa, ¿no? O va a haber lectura, ¿no? De casación. Lectura ya, señor Sí, magistrado. pero la paralización de la causa es por un tema atribuible a la sala, o se debe digamos, a que el fiscal o que la fiscalía hasta ahora no ha aperturado la investigación preparatoria para las empresas incorporadas al proceso penal, ¿ya? Ese es un punto, ¿ya? A evaluar en las dificultades. Uno, en la mención de las dificultades, y dos, la paralización de la causa, ¿no? ¿A qué se debe? ¿La sala o el Ministerio Público que no que cumple con lo que ha ordenado la sala, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque hace poco acabo de resolver una nulidad, ¿no? Eso sí, resolví una nulidad donde había anotado precisamente que todo este retraso ya obedecía que la Fiscalía no estaba cumpliendo con lo ordenado de la sala. Uno puede discrepar o no, pero ya es un mandato de la sala. Bien. Lo segundo, sobre la subsistencia del peligro procesal. Se ha dicho que lo mismo se mantiene, ¿no? Solamente acá quiero evaluar el tema de ¿los investigados vienen cumpliendo con las reglas de conducta o no? Y cómo eso aminora
el peligro procesal. ¿Aminora o no aminora? O, digamos, hace decrecer o no el peligro procesal. Esto es del lado de la defensa, ¿no? Y del lado de la fiscalía, el hecho de estar en etapa intermedia o el hecho de que exista por lo menos una acusación, ¿tiene impacto o no en el peligro procesal? En el presente caso concreto, ¿ya? Sí, está paralizado, pero hay un requerimiento acusatorio. ¿Tiene impacto o no en el peligro procesal? Es cierto lo que dice la fiscalía en el sentido de que el hecho de que el caso ya está con un requerimiento acusatorio aumenta o potencia el peligro procesal o no. Así es que, por favor, esos puntos para que se pronuncie, ¿ya? Si requieren unos minutos, no tengo problema. Fiscal. 2 minutos, señor magistrado. Ya. Unos minutos, por favor, ¿ya? Gracias. Demos la grabación, unos minutos. Bien, son las 4:19 de la tarde. Vamos a proseguir con la audiencia. Había fijado algunos temas en materia de discusión para definir el presente requerimiento. Vamos a empezar con la fiscalía. Adelante. Sí, señor magistrado. Respecto a los puntos controvertidos establecidos, debemos decir que respecto al primero, sobre las especiales dificultades, este despacho considera que en específico en esta dificultad es lo ocurrido respecto al desarrollo de las personas jurídicas, ¿no? Ello con los elementos que hemos presentado en las resoluciones emitidas por la sala. Respecto al plazo razonable. ¿Por qué especiales dificultades? Porque de alguna forma esta motivación y esta resolución que emite lo resuelto por la sala respecto al plazo razonable tuvo trascendencia respecto a la correcta ejecución, o que el plazo razonable, el plazo ordinario de la etapa intermedia en la cual se instaló la audiencia ha tenido que ver notoria importancia e influencia, por decirlo así, señor magistrado. Y vuelvo a recalcar la resolución en la cual usted emitió respecto a la suspensión, donde que hay una precisión que hay que tener en consideración. ¿Por qué es que este despacho considera que esto deviene de una especial dificultad? Y es que se suspende en el sentido de que el trámite de la apelación en ese momento de la desacumulación estaba pendiente y también había un tema de recusación. Entonces, estos dos motivos generaron a su judicatura que se suspenda. Y si vamos al trámite de la apelación de la desacumulación, señor magistrado, como lo he mencionado, en la actualidad, este está ya próximo a resolverse porque se presentó un recurso de casación respecto a la desacumulación. Entonces, señor magistrado, esta dificultad pues ha tenido bastante influencia respecto al correcto trámite de la etapa intermedia. Respecto a la subsistencia del peligro procesal, señor magistrado, como lo hemos mencionado, el cumplimiento de las reglas de conducta no han sido materia de oposición por parte de este despacho. Por ello, consideramos que el criterio que ha tenido al momento de oralizar y fundamentar nuestro requerimiento también ha tenido posición ya en la primera sala penal de apelaciones nacional en el expediente 243-2017, en el cual en sus fundamentos se establece sobre la conducta y el cumplimiento de las reglas de conducta de una de las personas acusadas. Y hace mención, contextualmente hago lectura para poder tener conocimiento sobre el punto de que, si bien es cierto, existe un tema de cumplimiento de restricciones impuestas por la judicatura, dicha circunstancia solo puede ser apreciada, como lo ha señalado la defensa, en cuanto es el respeto de los mandatos impartidos por el órgano jurisdiccional, pero no pueden ser validados como medios para aminorar el peligro procesal. Y, señor magistrado, conforme ha sido evaluado también por su judicatura, el peligro procesal en su momento fue una evaluación conjunta sobre la gravedad de la pena y los hechos por los cuales se le está acusando a esta persona. Entonces, no ha habido un elemento que pueda desvanecer ello, ¿no? Entonces, esa es la posición que nosotros consideramos que subsiste en ese sentido del peligro procesal. Y respecto a que la etapa intermedia tiene un impacto también en el peligro procesal, de alguna forma, señor magistrado, volvemos a recaer en la resolución que también fue motivo sobre el mandato de impedimento de salida del país, que también lo dio su judicatura, y ello también en base a temas jurisprudenciales, a los precedentes jurisprudenciales, el acuerdo plenario 01, donde
habla sobre que la situación pasada a una etapa puede también ser asumida como un tema de peligro de fuga para los acusados. Asimismo, también se tomó en cuenta en su momento la resolución judicial 18 de fecha 2 de julio del 2021, señor magistrado. Y vuelvo, por último, también a coger este mismo expediente 243, en el cual, si bien está en una etapa de juzgamiento en este expediente, nosotros nos encontramos en una etapa intermedia. Por ello, señor magistrado, consideramos de que la etapa intermedia, al tener elementos suficientes por cuales han sido considerados este despacho, también genera un aumento de peligro procesal que deben ser valorados, ¿no? Por todas las consideraciones, solicitamos se declare fundado nuestro requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país, señor magistrado. Muchas gracias. Doctora Vecino. Sí, señor magistrado, respecto a la consulta que hizo la defensa respecto al cumplimiento de las reglas de conducta, precisamente el día lunes hemos presentado un escrito a la Fiscalía poniendo en conocimiento desde la fecha desde la que mi patrocinado cumple el control biométrico y explicando por qué hubo ciertos meses previos al empadronamiento por un tema de la Oficina de Control Biométrico en los que no lo pudo cumplir, y el día de ayer hemos presentado en el cuaderno 184 a su despacho también el cargo de ese escrito presentado a la Fiscalía con los cargos de los controles biométricos, de las constancias realizadas y de los escritos y pantallazos efectuados con las comunicaciones con la Oficina de Control Biométrico a fin de poder pasarlo. Y la realidad es que lo pasa desde marzo de 2022, mi patrocinado, porque recién en enero de 2021 nos señalaron que el 31 de enero de 2021, para ser más exacta, nos señalaron que faltaba que el juzgado enviara la resolución porque no lo tenían registrado como procesado. Entonces eso se hizo de conocimiento del despacho, así como también esta defensa lo hizo de conocimiento de su persona en las audiencias de control de actividades cuando habían dificultades para pasar el control mes a mes. Pero desde marzo de 2022 lo pasa hasta la fecha, hasta el presente mes. ¿Hay alguna doctora Vecino para dar espacio al doctor Nagasaki? No, en la medida en que no nos hemos opuesto a la medida no vamos a comentar respecto a los demás temas. Gracias. Doctor Nagasaki. Señor juez, para dar respuesta, a los puntos que usted señala. Lo primero que debo remarcar es que si bien tengo la indicación de mi patrocinado de allanarnos, como lo hemos hecho en los términos que lo hemos hecho, y eso responde a la negociación que llevamos adelante con la Fiscalía, también debo señalarlo, que es lo que motiva la posición que hoy sostenemos aquí. El problema es que la decisión que usted tiene que tomar tiene que responder a la aplicación del 274. Y ahí es donde yo encuentro una dificultad, porque ante una aclaración donde usted ha analizado y ha recordado su último auto, cuando usted desestima que se haga una calificación de la resolución de la sala y que usted señale cómo debe cumplirse el procedimiento, usted más bien recordó que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial le impide a usted hacer un tipo de análisis como que nadie puede realizarlo, como pretendía la Fiscalía. Porque lo cierto y lo concreto es que la carga procesal de ejecución de un auto dictado hace 2 años solo recae en la Fiscalía, y nadie más. Y la prolongación implica un control de plazo razonable. Conducta del investigado o del acusado en este caso, conducta de las autoridades y complejidad de la causa. Entonces es imposible sostener que el auto de la sala pueda ser la justificación de la prolongación. No tendría asidero porque, insisto, la carga de la ejecución de una resolución judicial en los términos establecidos por la sala otorga un plazo de investigación preparatoria para que se defiendan las personas jurídicas. Esa carga procesal recae exclusivamente en la Fiscalía. Sobre si la acusación impacta o no en la decisión o en la medida que en el requerimiento y por tanto en el auto, no podría.
porque la prolongación tiene que responder a factores no considerados en la medida cautelar que se ha dictado. Dice expresamente el 274 y la jurisprudencia es uniforme, los mismos elementos del auto cautelar no pueden ser considerados para la prolongación. Tiene que ser algo no previsto. Y cuando se hizo el requerimiento de comparecencia e impedimento de salida en la etapa intermedia, ya había acusación. Entonces la acusación impactó y usted dictó la comparecencia con restricciones, dictó el impedimento de salida en el plazo que se requiere. Decir que ese mismo factor ahora sirve para la prolongación iría contra la ley, porque la ley dice algo adicional, algo no previsto, un nuevo factor. Si la conducta procesal, el cumplimiento de las reglas de la medida de comparecencia disminuye, más allá que yo debo ser leal con la posición que me lleva a motivar, es evidente que sí. El comportamiento procesal es la base del análisis que hace el juez y debería considerarse. Pero bueno, nosotros nos hemos allanado, así que no puedo señalar lo contrario, pero tampoco puedo ir contra el derecho y contra lo que es mi criterio. Toda proyección sobre comportamiento de investigación o proceso tiene como principal factor el comportamiento de la investigación y el comportamiento del proceso. Y usted hace controles, en el caso de Fernando Castillo, hay audiencias de control y en los casos de los permisos de salida, la Fiscalía se ha pronunciado y lo más importante, mi patrocinado ha respetado escrupulosamente plazo y retorno. Por eso es que sí tendría una incidencia sobre este punto, señor juez. Y es lo que tendría que señalar. Bien. Con la audiencia, ¿va a añadir algo más, doctora, para cerrar? No, señor. No, voy a hacer una pausa ya para dictar la resolución de inmediato, ¿ya? Porque hoy día entiendo que se vence, ¿no? Sí, señor. ¿Hoy se vence? Bien. Por favor, 175. Bueno, son las 5:27 de la tarde. Este despacho va a proceder a emitir la decisión judicial correspondiente. Resolución judicial número 2, Lima, 8 de marzo del año 2023. Estando a requerimiento de prolongación de impedimento de salida de los investigados y considerando, primero, requerimiento del Ministerio Público. La representante del Ministerio Público ha solicitado la prolongación del impedimento de salida del país por 12 meses de los investigados Gonzalo Ferraro Rey y de José Fernando Castillo Ibos, bajo los siguientes argumentos. 1.1. Como primer argumento ha indicado que se habrían presentado dificultades dos dificultades. A. La suspensión de la etapa intermedia debido a que habrían estado pendientes de resolver varios incidentes como la incorporación de personas jurídicas al proceso penal y las recusaciones al juez. B. La decisión del Tribunal Superior de ordenar al Ministerio Público de fijar un plazo para la investigación preparatoria respecto a las empresas incorporadas al proceso penal. 1.2. Como segundo argumento ha señalado la subsistencia del peligro procesal. Sobre el cual ha manifestado de que no se habría presentado alguna nueva circunstancia que haya enervado el peligro procesal inicial fijado al momento en que se varió
la medida de comparecencia simple a comparecencia con restricciones más impedimento de salida del país de los dos investigados. Agrega que el cumplimiento de las reglas de conducta por parte de los dos investigados no habría hecho decrecer el peligro procesal. Muy por el contrario, el peligro procesal se había visto incrementado con la formulación del requerimiento acusatorio en contra de los dos investigados. 1.3. En su segunda intervención remarcó como dificultades la ocurrencia de la pandemia del COVID-19. Segundo, 1.4. Como cuarto argumento ha señalado de que debe disponerse la prolongación del impedimento de salida del país por 12 meses adicionales a fin de cumplir con los fines del proceso. Segundo, posiciones de las defensas técnicas de los investigados. Las defensas técnicas de los investigados Gonzalo Ferraro Rey y de José Fernando Castillo Divos se allanaron al requerimiento de prolongación del impedimento de salida del país por 12 meses adicionales respecto a sus patrocinados. Asimismo, la defensa técnica de José Fernando Castillo Divos, si bien indicó que se habría allanado el requerimiento de impedimento de salida del país, señaló de que no se estarían cumpliendo con los presupuestos de la prolongación del impedimento de salida del país, entre ellos la presencia de dificultades y la subsistencia del peligro procesal. Tercero, objeto materia de discusión. En el presente caso, la problemática central consiste en establecer si se va a prolongar o no el impedimento de salida del país de los dos investigados por 12 meses adicionales. Para tal efecto, se han fijado los siguientes puntos controvertidos. 3.1, como primer punto controvertido, se va a establecer si en el presente caso se habrían presentado dificultades que habrían impedido que se defina la situación jurídica final durante el plazo ordinario del impedimento de salida del país. 3.2, como segundo punto controvertido, se va a evaluar si el peligro procesal inicial detectado en los dos investigados se habría subsiste o habría decrecido. Cuarto, análisis del presente caso concreto. Con relación al presente caso concreto, este despacho se va a pronunciar sobre el requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país de los dos investigados. Esto es de Gonzalo Ferraro Rey y de José Fernando Castillo Divos. Para tal efecto, vamos a sentar las premisas. 4.1, marco normativo. Aquí vamos a citar dos normas procesales. Por un lado, el artículo 296.4 y el artículo 274. Vamos al primer dispositivo procesal, artículo 296.4 del Código Procesal Penal. Inicio de la cita. La prolongación de la medida, se refiere al impedimento de salida del país, procede tratándose de imputados en los supuestos y bajo el trámite previsto en el artículo 274. Los plazos de prolongación son los previstos en el artículo 1 del artículo 274 del Código Procesal Penal. Es decir, es una norma procesal de remisión al artículo 274. Esto nos remite específicamente al artículo 274. Inicio de la cita. Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. El plazo podrá prolongarse para procesos de criminalidad organizada hasta 12 meses adicionales. Fin de la cita. De las dos normas procesales antes citadas se establece, pues, cuáles son los presupuestos procesales exigidos para la prolongación de la
del impedimento de salida del país. Es así que hemos identificado las siguientes notas características. 1. Como primera idea, hay que tener en cuenta que son 2 los presupuestos exigidos para que opere la prolongación del impedimento de salida del país. Estos son los siguientes. A. La existencia de dificultades durante la investigación o el proceso que impidan o retrasen la investigación o el normal desarrollo del proceso. Y B. Como segundo presupuesto se exige la persistencia del peligro procesal. Esto es, se tiene que evaluar si durante el decurso de la medida inicial, dicho peligro procesal inicial habría decrecido, habría aumentado o se mantendría en los mismos términos. Conviene anotar que en un escenario procesal de prolongación del impedimento de salida del país no se busca configurar el peligro procesal, dado que esto ya se habría establecido en la medida cautelar inicial. En este caso, en la medida de impedimento de salida del país. Lo que se busca evaluar en una prolongación de impedimento de salida del país es si ese peligro procesal inicial se mantendría o no. Segunda idea. En cuanto a la prolongación de del impedimento de salida del país, hay que anotar de que el plazo máximo, tratándose de procesos de criminalidad organizada, sería hasta 12 meses adicionales. Conviene anotar que este es un plazo máximo. Sin embargo, hay que tener en cuenta en cada caso concreto el plazo razonable que exigiría pues la situación jurídica de las personas contra quienes se pretendería prolongar el impedimento de salida del país. Estos son los criterios que vamos a tener en cuenta para dar respuesta al presente caso concreto. 4.2. Sobre la existencia de dificultades durante el proceso. Con relación a y esto es la respuesta al primer punto controvertido. Con relación al primer presupuesto exigido para la prolongación del impedimento de salida del país de los 2 investigados antes mencionados, Ferraro Rey y Castillo Divos, este despacho ha llegado a la conclusión que no se habría cumplido con este presupuesto. Concretamente, no se habría identificado la presencia de dificultades que hayan obstaculizado o impedido, impedido, retrasado el avance del proceso penal y que justifique la prolongación del impedimento de salida del país de los 2 investigados conforme se expone a continuación. 4.2.1. El Ministerio Público invocó la presencia de 3 dificultades que habrían impedido el avance del proceso. Por ende, que se defina la situación jurídica final de los 2 investigados. Entre ellos citó los siguientes. A. La suspensión de la etapa intermedia, debido a que se encontraban pendientes de resolver 2 incidentes sobre incorporación de personas jurídicas al proceso penal y recusaciones al juez. Como segunda dificultad, invocó la decisión del Tribunal Superior de incorporar a las personas jurídicas al proceso penal y de ordenar al Ministerio Público que fije un plazo razonable que les permite ejercer su derecho de defensa. Y la tercera dificultad que habría invocado es la ocurrencia de la pandemia del COVID-19. 4.2.2. Efectuando un análisis global de los 3 motivos invocados por el Ministerio Público, este despacho considera que si bien se habrían presentado dificultades que habrían impedido el avance del proceso penal y por ende que se defina la situación jurídica final de los 2 investigados, como sería el caso de la suspensión de la etapa intermedia, atendiendo a que estaba pendiente de resolverse
incidentes sobre incorporación de personas jurídicas y de recusaciones al juez. Sin embargo, dicha situación se habría superado con la expedición de la resolución 18 de fecha 9 de marzo del 2021, expedida por el Tribunal Superior. 4.2.3. En efecto, el Tribunal Superior, mediante resolución 18 de fecha 9 de marzo del 2021, en el incidente 16-2017-146, confirmó la resolución judicial 8 que dispuso la incorporación de varias personas jurídicas al proceso penal y además, integrando la resolución recurrida, ordenó al Ministerio Público que en el marco de sus facultades de dirección de la investigación preparatoria fije un plazo razonable que les permita ejercer a las personas jurídicas su derecho de defensa. 4.2.4. Por cierto, la expedición de dicha resolución judicial 18, expedida por el Tribunal Superior, constituye un mandato judicial expedido por el Poder Judicial y que debe ser cumplido en sus propios términos, tal como reza el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin que pueda interpretarse ni pueda adicionarse cuestiones complementarias o pueda recortarse el sentido de su mandato. En buena cuenta, debe cumplirse conforme a sus propios términos. Asimismo, debe anotarse que este mandato judicial se ha expedido en el marco de la actividad jurisdiccional del Poder Judicial, sin que la misma pueda calificar como una dificultad, dado que se trata de un evento normal, ordinario, que se produce al interior del proceso penal, no pudiendo calificarse como una dificultad que tiene otro contenido, que vendría a ser que se trata de un evento extraordinario, de fuerza mayor y no controlable por los sujetos procesales. .2.5. En buena cuenta, desde dicha fecha, esto es desde el 9 de marzo del 2021, hasta la actualidad, se advierte de que la causa se encuentra paralizada en etapa intermedia, atendiendo a que el Ministerio Público hasta la fecha no habría ejecutado lo ordenado por el Tribunal Superior. Incluso dicha circunstancia ha determinado que la causa esté paralizada hasta el día de hoy. Es por ello que incluso el órgano jurisdiccional habría requerido hasta en 3 oportunidades al Ministerio Público a que cumpla con el mandato judicial estatuido en la resolución judicial número 18, lo cual incluso ha sido plasmado en el último incidente. Me refiero al incidente 2017-146, en donde se desestimó un pedido de nulidad y además se requirió por tercera vez al Ministerio Público que cumpla con lo dispuesto por el Tribunal Superior en la resolución judicial número 18 en sus propios términos. .6. Ahora, con relación a la ocurrencia de la pandemia, que también ha sido invocado por el Ministerio Público como una dificultad, la misma, si bien constituye un hecho notorio y que habría significado la paralización de las actividades fiscales y judiciales durante el año 2020, por el tramo que va desde marzo del 2020 a julio del 2020 y el segundo tramo durante febrero del 2021. Sin embargo, dicha circunstancia, si bien en principio calificaría como dificultad,
no va a ser tenida en cuenta en el presente caso, dado que el mandato de impedimento de salida del país se habría dictado en fecha posterior. Esto es, mediante el auto, mediante la resolución 11 de fecha 9 de septiembre del 2021, es decir, en una fecha posterior a la ocurrencia de los dos tramos de pandemia que significaron la paralización de todas las actividades fiscales y judiciales por el aislamiento social obligatorio. Además, en la propia resolución 11 que se expidió en el incidente 16-2017-175, se remarcó de que el plazo de impedimento de salida primigenio iba a durar desde 9 de septiembre de 2021 al 8 de marzo de 2023, es decir, en un periodo posterior a la ocurrencia de la pandemia en los dos tramos que significaron paralización de actividades tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Razón por la cual la ocurrencia de la pandemia citada por el Ministerio Público, si bien constituye una dificultad, no va a ser tenido en el caso concreto por ser anterior a la fecha de vigencia del plazo de impedimento de salida original, que fue del 9 de septiembre de 2021 al 8 de marzo del 2023. 4.2.7. De otro lado, el hecho de que el Tribunal Superior haya desestimado el requerimiento de desacumulación del presente proceso se entiende que se trata de una decisión judicial que se mantiene vigente y que por ende debe ejecutarse provisionalmente conforme a sus propios términos, conforme reza el artículo 400 12 del Código Procesal Penal, 412, numeral 1, según el cual, salvo disposición contraria a la ley, la resolución impugnada se ejecuta provisionalmente, a pesar de que esta decisión judicial se encuentra en casación y, según ha referido el Ministerio Público, se encuentra próxima a ser resuelta en la Corte Suprema. Pero por ahora mantiene todo su vigor y se entiende de que el trámite de esta no debería detener el trámite de todo el proceso penal. 4.3. Sobre la persistencia del peligro procesal. Con relación respuesta al segundo punto controvertido. Con relación al segundo punto controvertido, este despacho llegó a la conclusión de que el peligro procesal inicial detectado e identificado en los dos investigados al día de hoy habría decrecido, y voy a dar mis razones. 4.3.1. En primer lugar, debe anotarse de que a los investigados Ferraro Rey y Castillo de Vos se les impuso dos medidas: comparecencia con restricciones con reglas de conducta e impedimento de salida del país. Ahora, con relación al mandato, a las reglas de conducta que se les impuso, conviene notar de que estos han venido cumpliendo escrupulosamente con dicha regla de conducta. Esto es con el control biométrico y también con la justificación de actividades, además de las demás reglas de conducta que han sido fijadas. Razón por la cual su comportamiento procesal de sometimiento a las reglas de conducta pondría de manifiesto, a juicio de este despacho de manera objetiva, de que se habría decrecido en cierta medida su riesgo de fuga respecto al presente proceso penal. De otro lado, con relación al hecho de que el Ministerio Público habría formulado acusación
contra los dos investigados y que si bien este es un factor que aumentaría el peligro procesal, sin embargo, este factor no va a ser tenido en cuenta en el presente caso, dado que dicha circunstancia ya ha sido tenida en cuenta y ha sido materia de evaluación en la anterior resolución judicial. Concretamente, en la resolución judicial número 11 de fecha 9 de septiembre del 2021. Específicamente, en el 7.2.3. Concretamente, en el 7.2.3.3, en donde se anotó incluso de que el peligro procesal se habría intensificado por el hecho de que el caso habría ingresado a etapa intermedia e incluso el Ministerio Público habría formulado requerimiento acusatorio. Dato que se reitera incluso en el numeral 9.5, en donde también se vuelve a remarcar el hecho de que se habría incrementado el peligro de fuga porque se habría formulado requerimiento acusatorio contra todos los investigados. En buena cuenta, lo que estamos diciendo es que, si bien este es un dato que impacta en el peligro procesal, sin embargo no se va a tener en cuenta, dado que ese factor ya fue materia de evaluación en el auto, en la resolución judicial número 11 de fecha 9 de septiembre del año 2021. En suma, el peligro procesal de los dos investigados habría decrecido. 4.4. Evaluación conjunta. Evaluando de manera conjunta los presupuestos exigidos para la prolongación del impedimento de salida del país, este despacho advierte de que ya no existen razones objetivas válidas para prolongar el impedimento de salida del país de los dos investigados. Básicamente porque no se habrían presentado dificultades actuales que justifiquen la prolongación del impedimento de salida del país de los dos investigados. De otro lado, el peligro procesal inicial de los dos investigados al día de hoy habría sufrido una aminoración, un decrecimiento. Consecuentemente, se va a desestimar el pedido de prolongación del impedimento de salida del país. 4.5. A ello, habría que agregar que aún subsistiría contra los dos investigados la medida de comparecencia con restricciones, las cuales, a juicio de despacho, son suficientes para asegurar la presencia de los dos investigados o su vinculación para con el presente proceso penal, debido a que su comportamiento procesal precedente de cumplimiento a las reglas de conducta habrían puesto de manifiesto que por ahora sería suficiente asegurarlos con dichas medidas para su vinculación con el presente proceso penal. 4.6. Ahora, el hecho de que las defensas técnicas de los investigados se hayan aceptado o se hayan mostrado conformes con el requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país, no implica que el juez de modo automático acepte dicho requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país, dado que el juez de investigación preparatoria es un juez de control quien debe revisar los presupuestos del impedimento de salida, de prolongación del impedimento de salida del país, que en el presente caso concreto no se habrían cumplido. Muy respetuosamente vamos a desestimar por ahora el pedido de la Fiscalía. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundado el pedido de prolongación de impedimento de salida del país por 12 meses adicionales de los investigados Gonzalo Ferraro Rey y de José Fernando Castillo Divos. Segundo, se notifica a los sujetos procesales. Ministerio Público. Presentamos recurso de apelación, señor magistrado. Bien, por interpuesto recurso de apelación, en el caso de ley para que lo fundamente, doctor. Doctora Bacino. Conforme, señor magistrado. Doctor Nagasaki. Conforme, señor. Bueno, pues son las 5:54 de la tarde, cerramos la presente audiencia. Buenas tardes, doctor.